inicié la grabación. Ya, al igual que lo hicimos la semana pasada, entonces la idea es que ocupemos esta hora de conversación de 3 o media hora, si es posible, para resolver dudas respecto de la segunda clase o el segundo video que está disponible en YouTube. ¿Mm? Así que lo escucho. ¿Pudieron ver el video o no? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Que al principio de la clase hablaba de la ilusio y la colusio, y ¿Mm? después hay como un tercer concepto que entra, que es la puesta en suspenso, y esa parte no la logré entender, cómo se relacionaba esa puesta en suspenso con los otros dos conceptos. Déjame. Entonces me dices tú, ilusio y colusio. Claro, ya, la puesta en suspenso. Claro, lo que pasa es que Bourdieu lo que intenta hacer con su... Silencien, por favor, los micrófonos. Bourdieu lo que hace con su estrategia de análisis que proviene de la sociología es precisamente poner en suspenso esa complicidad estructural que los sujetos que pertenecen y participan en el campo, por ejemplo, el campo del arte, comparten entre sí. Es decir, lo que hace Bourdieu es tratar de mantenerse a distancia de la ilusio estructural del campo del arte y, a su vez, tratar de mantenerse a distancia y no formar parte de la colusio, que es como esta fuerza o esta energía que mantiene unido al campo. Entonces, la puesta en suspenso tiene que ver con la estrategia burdiana de mantenerse lo más retirado que se pueda de ese efecto mistificador propio del campo, en este caso el campo del arte. ¿Se entiende ahora un poco más? Sí, ahora me queda mucho más claro. Gracias. Ya, perfecto. Más consultas, por favor. Mejoró el audio en el video de YouTube, ¿no es cierto? Sí, se escuchaba mucho más fuerte. Sí, me conecté con el teléfono. ¿Más ¿Profe? preguntas? Sí. Sí, tengo preguntas. Ya, veamos. Estuve leyendo el texto, bueno, también estuve viendo lo de la clase ¿Mm? y más que preguntarle por conceptos como puntuales, ¿Mm? quería como comentarle como lo que entendí de la materia, Sí. que sentí que tenía mucho que ver con el tema como estructural de cómo se generaba como el campo del arte y cómo interactuaban como los agentes, por así decirlo, de eso. Y me llamó igual harto la atención esos como estudios, por así decirlo, que hizo Bourdieu, que aparecían en el libro, que algunos los miré y como que en verdad no los supe cómo interpretar muy bien. Eh, si puede hablar igual como de eso, como para también como asimilarlo. ¿Tiene algún como estudio en mente
como para agarrarme de ahí. Vi unos que me llamaron la atención, en lo que me acuerdo, no lo estoy mirando, pero que eran como, parece que tenía que ver como con el gusto. Entonces, por ejemplo, aparecían varios como Relatos. recuadros donde aparecía ¿Ah? como listas de, no sé, por ejemplo, lo folclórico es más importante para alguien y después, no sé, como una niña llorando, como cosas Claro, así, como los temas. No claro, entendí muy bien eso. sí. Es buena la pregunta, porque tiene que ver con como con el centro del análisis de Bourdieu. ¿Qué sentido? Eh, el concepto de hábitus, que también creo que sale mencionado en la segunda clase, no recuerdo bien ahora mismo eso, ¿sí? Sí, creo que Sí. sí. Ya, el concepto de hábito es fundamental para entender este asunto. ¿Qué es lo que plantea Bourdieu en líneas muy generales, lo vamos a decir acá? El hábitus es la manera en cómo los sujetos perciben su entorno. Podríamos decirle, eh, podríamos decirlo más o menos en esa línea. Ahí se escucha mejor, ahí le sube el volumen. Yo creo que se escucha mejor ahí. Sí, Ya. Entonces, el hábitus en Bourdieu es fundamental porque son esos datos, por decirlo de alguna manera, que el sujeto integra, pero que no lo hace, esa integración no se produce de una manera voluntaria, sino que es una integración, Bourdieu lo dice que incluso puede ser prelingüística, ¿ya? Entonces, eh, el hábitus son los esquemas de percepción, los esquemas de pensamiento, incluso la manera en cómo observo y me relaciono con el mundo y con los sujetos. Y uno podría agregar incluso el hábitus determina la manera o el modo en cómo el sujeto siente. ¿Ya? Eh, estamos hablando de un proceso de introyección. Un segundo. Espera un segundo. Porque mira, estoy solo estudiante. Sí. Ya, ahora sí. Que estábamos en el hábito. Ya, entonces, claro, ¿por qué Bourdieu realiza esos estudios sobre las predilecciones de los sujetos? Bueno, lo que está a la base de ese argumento es más Ese es o el menos, medio tema, wey. Sebastián. Ya, ahí silenció, parece el micrófono. Lo que está a la base, del argumento burdiano es más o menos lo siguiente. Cada sujeto, dependiendo del encasillamiento social en donde se instale, va a preferir ciertas cosas por sobre otras. ¿Me explico? Es decir, el gusto o la predilección estética, podríamos pensarlo así también, está determinado en Bourdieu por un componente de clase, si lo quieren pensar así. Bourdieu proviene de una tradición analítica cercana al marxismo, ¿ya? Es un pensador postestructuralista, pero que está marcado por la lógica de análisis marxista. Por lo tanto, la condición de clase vendría a ser la instancia fundamental que determina el modo en cómo el sujeto va a percibir el entorno y
deberíamos agregar a eso, determina la orientación o la predilección estética de este sujeto. Por eso, Bourdieu tiene otro texto que es muy bueno, que se llama La fotografía, un arte intermedio, creo que ese es el título. Y efectivamente, Bourdieu hace un análisis de por qué a las capas medias de la sociedad, y uno podría seguir haciendo el análisis hacia las capas, comillas, inferiores o desfavorecidas en el modelo neoliberal, ¿por qué esos sujetos están al margen, por ejemplo, de lo que se entiende como gran arte o la alta cultura? ¿Ya? Y la respuesta a eso es bastante compleja, pero uno la podría sintetizar más o menos así. El hábitus que ha formado a las clases bajas de la sociedad valorizan estéticamente y realzan culturalmente prácticas que corren por fuera de las prácticas que son valorizadas y realzadas por la cultura oficial. ¿Ya? Entonces, ahí la distinción entre alta cultura y cultura popular, uno también la debería leer como un modo en cómo la clase hegemónica divide y marca esa distinción entre alto y bajo, ¿ya? Entre alta cultura, entre arte y manifestaciones populares. Incluso esa separación, dice Bourdieu, el análisis sociológico debería ser capaz de desestructurarla, ¿ya? Y plantear sospechas sobre eso. Es decir, esa división no es natural, es una división construida, y esa construcción para Bourdieu siempre estará atendiendo a intereses propios de una clase dominante. No sé si se alcanza a aclarar un poco el porqué de la utilización de esos ejemplos en Bourdieu. Sí, profe. Ya, se entiende un poco más. En ese sentido, Bourdieu entraría en conflicto con la idea de que al interior del arte uno elige libremente, ¿ya? Esa noción de libertad en Bourdieu, bueno, y en todo el discurso estructuralista, y con mayor razón con el discurso postestructuralista, esa idea de la libertad de elección, incluso en términos estéticos o en términos artísticos, extensionada, yo diría que al máximo en Bourdieu. Es decir, en rigor, es bien poco el ejercicio de libertad que tenemos a la hora de elegir lo que vemos, lo que escuchamos. Eso ya está previamente condicionada por, esa elección está condicionada previamente por, podríamos decirlo así, por nuestra traza de vida circunscrita en nuestra condición de clase. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? César, ¿sí? Tengo un par de preguntas en torno, bueno, son preguntas, o sea, un par de preguntas en torno al hábitus, pero tiene razón con dos cosas distintas, pero quiero ver cuál puede ser la unión entre ambas, ¿ya? Entre lo que piensa Bourdieu, que es lo siguiente. La idea del animus y del anima, que tanto menciona, no sé si lo menciona Bourdieu, pero sí la menciona Deleuze, pero en relación justamente, quiero hacer la relación directamente con Lucrecio. ¿Ya? Y cómo justamente la disposición del animus y del anima, en cuanto a la disposición del ánimo y del ánima, uno comprende el mundo, uno se acerca al mundo. Pero también quiero relacionar eso mismo con el cuerpo. Ayer leía una entrevista, no era una entrevista, era un artículo, algo así, a este filósofo surcoreano, que no recuerdo el nombre exactamente. Él mismo, exacto. Él hablaba sobre, bueno, en un momento habló sobre el cuerpo
hoy en la pandemia, en términos de la pandemia de hoy en día, cómo el cuerpo está siendo, eh, él no dice cortado, pero sí cómo está siendo limitado en cuanto a sus libertades. Entonces pienso entre el hábitus, este animus, anima de Deleuze, este animus, anima de Lucrecio, en relación a este hábitus justamente con esta disposición estética, esta disposición en el percibir, Sí. ¿ya? Y cómo el cuerpo hoy en día está siendo justamente coartado, limitado por, por el contexto de salubridad que estamos viviendo Mm. mundialmente. Sí, Eso básicamente. ya, está buena la pregunta. Lo que yo te pediría que precisara un poco, eso sí, es como muy a grandes rasgos qué es lo que estás entendiendo tú desde Deleuze por el concepto de ánimos, sobre todo. Sí, ¿Cómo lo estás leyendo? sí. No sé bien exacta, mejor dicho. Tengo un poco más claro, como Lucrecio ve ese Bueno, concepto, sí, con Deleuze me enredo un poco. sí, No estoy muy claro. Deleuze es complejo. Es muy complejo. Mm. Entonces interpreto más a Lucrecio más que a Deleuze. Por eso Entonces, justamente creo que ese link entre Lucrecio, Deleuze y Bourdieu. veamos ¿Ya? en Lucrecio entonces, ¿cómo está entendiendo el animus desde Lucrecio? Sí. Mm. Ya. El, Voy a decirlo de esta forma más o menos sencilla. Sí, sí. ¿Ya? Eh, Uno, el ánimos estaría más comprimido con este. Y por eso quiero hacer la comparación con esta disposición de las percepciones de los sentidos. Cómo nuestros sentidos están, eh, comillas, viendo el mundo, percibiendo el mundo. Y por otro lado, el ánima es más bien ese yo pensante que interpreta estas percepciones, Sí. básicamente. Sí. ¿Y quieres ver cómo se relaciona eso con el hábitus? ¿Eso? Exacto. Claro. Porque creo que van súper juntos, porque Deleuze en varias partes lo menciona, y también lo mencionan otros pensadores, pero de una forma distinta, Sí. de una forma muy distinta. Entonces quiero ver la relación con el hábitus de Bourdieu, básicamente. Claro, yo te podría decir que como piensa el asunto Bourdieu en relación a esa sintética y buena, te está refiriendo bien, digamos, yo creo que es correcta la referencia a Lucrecio, está leyéndose bien, digamos. Eh, claro, yo te diría que tanto el ánima como el animus son instancias que comparecen como resultado de un proceso que es anterior. Y ese proceso que es anterior es el proceso constituyente de un sujeto. eh, y ese proceso, esa instancia constituyente del sujeto, eso sería el hábitus. Es decir, de hecho, si uno hilara un poco más fino, podría decir que el sujeto en Bourdieu no lo dice así, pero uno podría como forzar un poco la interpretación. El sujeto en Bourdieu es resultado de una incorporación particular del hábitus. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la disposición, pensando en Lucrecio, el animus, esta disposición a percibir el mundo, esta cuestión que un poco ligada también a Heidegger, ¿no es cierto? Como estar abierto a percibir el mundo. Bueno, esa apertura se daría dentro de un marco de posibilidades que está limitado. Y esa limitación la da mi lugar dentro del encasillamiento social. ¿Y por qué es importante entender esa cuestión? Bueno, es importante porque ese lugar que yo tengo en términos de ubicación en una jerarquía social, en un orden social, mejor dicho, va a construir los márgenes en los cuales se va a mover mi abanico de posibilidades. ¿Ya? Por eso que decía en un comienzo que incluso
la manera en cómo el sujeto siente, no solo estamos pensando en términos eh, intelectuales, ¿ya? No estoy diciendo acá que la condición de clase solamente determine los esquemas de pensamiento, sino que para abordar cuestiones más profundas, esa condición de clase y pongamos así, esa programación del sujeto en base a su condición social determina incluso sus esquemas de sentimiento, no tan solo de pensamiento, sino que de sentimiento. Entonces, en ese sentido, uno podría decir que tanto el ánima como el animus, tratando de hacer la relación con Bourdieu, funcionan como instancias que comparecen como resultado de un momento que es primario y es incluso por eso que Bourdieu hace tanto énfasis en esa cuestión, es un momento prelingüístico del sujeto, que es la incorporación de ciertos saberes, ciertas prácticas que se alojan en el sujeto casi en su núcleo inconsciente, ¿ya? Por eso es que de repente nos encontramos, por ejemplo, repitiendo acciones que eran propias de nuestros padres, por ejemplo. Y no es porque lo queramos hacer así, sino que no podemos sino hacerlo así. Ahí hay una diferencia en esas dos como maneras de pensar la cuestión. En relación al cuerpo en el contexto de la pandemia, la idea era algo así como hoy en día el cuerpo está siendo eh, como restringido, creo que era algo así lo que me mencionaba, ¿sí? Eh, o sea, va a depender de cómo uno lo piense, ¿ya? Eh, efectivamente, por una cuestión fáctica, el cuerpo hoy en día está siendo restringido en su desplazamiento. Y todos en mayor o menor medida estamos padeciendo esa situación, digamos. Santiago entero encerrado en sus casas, idealmente. Eh, entonces, esa circulación eh, cotidiana de los cuerpos evidentemente eh, está siendo clausurada temporalmente. Sin embargo, el cuerpo sigue apareciendo y aparece con más fuerza en el ámbito virtual, ¿ya? Y en esa nueva manera de aparecer el cuerpo, no me queda tan claro de que efectivamente lo que esté pasando hoy sea una suerte de anulación del cuerpo, ¿ya? O sea, lo que quiero decir con esto es que luego de la revolución digital, el cuerpo evidentemente dejó de ser lo que fue, ¿ya? Eh, piensa en lo que es, piensa en el funcionamiento de los cuerpos al interior de una plataforma digital como Tinder, por ejemplo. Es decir, Tinder sería como la evidencia de que formas no corporales de relacionarse estaban andando mucho antes de la explosión de la pandemia. ¿Mm? Eh, el concepto o la idea del match, por ejemplo, en Tinder, es una cuestión muy compleja, ¿ya? Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque yo creo que el orden material actual y el desarrollo tecnológico actual, este tráfico de cuerpos, comillas, dentro de ciertas plataformas, lo que hacen es transformar la subjetividad, la subjetividad contemporánea. Entonces, en ese sentido, hay para ponerlo en términos como deleuziano, habría una economía de los afectos que se ve totalmente transformada por el despliegue digital. Entonces, en ese sentido, yo no sé si hoy día, en términos concretos, efectivamente, el cuerpo, el cuerpo tiende, no sé si tiende a ausentarse, pero sí hay un fenómeno con la representación del cuerpo, sobre todo en este contexto, ¿ya?
cómo aparece el cuerpo como una superficie doliente, como una superficie que siempre está al filo, aparece la fragilidad, se vuelve a hacer patente la fragilidad del cuerpo, ¿ya? Me dicen en el chat, se está acabando el tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer otra reunión. Esperamos que se termine esta y volvemos a pinchar el mismo link, ¿eso? ¿Sí? Sí, profe. Eso hay que Ya, hacer. ya. Bueno, quedan 3 minutos. ¿Se entiende un poco, César, o no? Está interesante la pregunta. Está buena, son buenos esos desplazamientos entre autores. Aunque parezcan lejanos, yo creo que se puede hacer ese link. ¿Mm? Sí. Es más, hablando de nuevo sobre el cuerpo, leías hace unos días atrás una entrevista, era como una entrevista a Sergio Rojas, ¿Mm? ¿ya? Y él también hablaba sobre, en otro contexto, más del arte, la obra de arte y todas esas cosas, también hablaba sobre esta fragilidad del cuerpo, en torno a la subjetividad del siglo XIX, siglo XX y esta búsqueda de los artistas. Bueno, pero ya es otro tema distinto. No, pero tiene que ver, porque, de hecho, escucha, toma. Uno podría pensar, y de hecho podría dar vuelta el argumento. Uno podría dar vuelta el argumento, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Y precisamente por la fragilidad inminente en el contexto actual del cuerpo, el cuerpo aparece. De hecho, una de las, no sé si ventajas, no es ventaja, pero una de las características del dolor o del padecimiento en términos corporales es que anuncia la existencia de un cuerpo. Es decir, el cuerpo, es una buena idea, el cuerpo aparece en tanto que falla, ¿ya? Si el cuerpo funciona bien, el índice de buen funcionamiento del cuerpo es su desaparición. Entonces, la emergencia del cuerpo está de la mano con una fractura en su funcionamiento. Entonces, la falla del cuerpo, la falencia del cuerpo, la condición doliente del cuerpo, lo que hace es hacerlo emerger con mucha más fuerza. Uno podría leer así lo que está pasando hoy día. Los noticiarios llenos de historias sobre cuerpos. Se va a cortar, entonces pinchemos de nuevo y volvemos a la reunión. ¿Ya? Todavía no podemos